¿Cómo están? Bueno, continuando con progresiones geométricas, vamos a empezar a utilizar la pequeña fórmula para empezar a resolver los ejercicios, tomando en cuenta siempre la demostración, ¿verdad? Que lo hemos hecho en un video anterior. Entonces, empecemos. Nos dice, ¿no? Hallar el término 21 de la progresión geométrica 5, 25, 125, etcétera. Entonces, para esto necesito datos. Como vamos a usar la fórmula reducida, los únicos datos que necesitamos en este caso son los siguientes. Término 1, que va a ser igual a 5, ¿verdad? Sobre eso necesitamos la razón. Entonces, razón va a ser igual a 25 dividido entre 5. Simplificamos. Quinta de 25 y quinta de 5. Quinta 1, quinta de 25, 5. Entonces nuestro resultado va a ser igual a 5. Para nosotros, esos son los datos. Una vez que tenemos los datos, aplicamos la fórmula reducida, ¿no? La que hemos aprendido en la demostración. Entonces, fijarse, tenemos ahí término 21 va a ser igual al término 1 multiplicado por la razón. Pero la razón va a estar elevado 21 menos 1 a 20, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esto, procedemos a reemplazar. Vamos a reemplazar entonces y tenemos lo siguiente. Entonces vamos a decir ahí, término 21 va a ser igual. Término 1 es igual a 5 por la razón es igual a 5 elevado a la 20ª potencia. Nótese que nuestras bases son iguales, ¿verdad? 5 por 5 elevado a la 20ª potencia, ¿no? Entonces me dice la propiedad, término 1 o término 21 va a ser igual a 5. Sumamos los exponentes, 20 más 1, 21. Entonces, con eso hemos culminado este primer ejercicio, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que se va a desarrollar. ¿Está bien? Vamos a pasar a un segundo ejercicio. Veamos qué nos dice. Nos dice hallar el término 56 de la progresión geométrica 3, 9, 27, puntos suspensivos, ¿verdad? Entonces, datos. Necesitamos término 1. Término 1 va a ser igual. Término 1 va a ser igual a 3, ¿verdad? Entonces ahora buscamos la razón. La razón va a ser igual a 9, el término posterior, ¿verdad? Dividido entre el término anterior, que es 3. 9 dividido entre 3. ¿Se puede simplificar? Simplificamos. Tercera, ¿no? Podemos sacar terceras de 3 y la tercera de 9. La tercera de 9, 3 y la tercera de 3, 1. Entonces la razón va a ser igual a 3. Para nosotros esos serían nuestros datos. Ahora sí, reiteramos, estamos usando la fórmula reducida, ¿verdad? La fórmula reducida. Con la otra, la fórmula oficial es un poquito más largo, pero el procedimiento lógicamente va a generar un poquito más de datos. Esta es mucho más sencilla de trabajar. Veamos entonces, vamos a decir entonces, término 56 es igual es igual a término 1 por la razón elevado a, ¿qué hemos dicho? Por la razón elevado a la 55, ¿verdad? 56 menos 1, 55. Reemplazamos ahora sí nuestros datos. Entonces vamos a decir ahí, término 56 es igual a término 1, que es 3, por la razón ¿cuánto vale? También vale 3, y 3 está elevado a la 55, ¿no? La potencia 55. Bases iguales, tenemos 3 y 3, los exponentes se suman, propiedad de potenciación, ¿verdad? Entonces, finalmente decimos, término 56 es igual a 3 elevado a la potencia 55 más 1, 56. Entonces,
Con eso también ya hemos concluido este ejercicio. No se olviden que querer multiplicar el 3 56 veces es una locura, ¿verdad? Ya podemos usar ahí calculadora científica. Bueno, pasemos a un último ejercicio. Vamos a ver qué nos menciona el último ejercicio de esta parte, ¿no? Nos dice hallar el término 43 de la progresión geométrica 7, 21, 63, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos el procedimiento. Generamos datos. Dentro de los datos, vamos a ver qué vamos a generar en los datos. Tenemos término 1. Ahí está, nuestro término 1 vale 7, igual a 7. Para el término 2, no nos olvidamos que voy a hacer, ¿no? Razón es igual al término posterior, que en este caso es 21, dividido entre el término anterior, que es 7. Se puede simplificar, sacamos séptima de 21 y séptima de 7. Entonces nos dice la séptima de 21 es 3 y la séptima de 7 1. Resultado final, razón igual a 3. Listo, esos son nuestros datos. A partir de esos datos vamos a reemplazar en nuestra fórmula directa, ¿no? La más corta o la directa. No se olviden que esa fórmula la hemos generado a partir de la demostración, ¿no? Que lo hemos hecho en un video anterior. Ahora sí, término 43 va a ser igual al término 1 multiplicado por la razón. Pero esta razón va a estar elevado a la potencia 42, ¿verdad? 43 menos 1, 42. Una vez que ya estamos ahí, empezamos a reemplazar término 1 y la razón. Entonces, término 43 es igual a término 1 que vale 7 por la razón que vale 3, ¿verdad? Todo el 3 elevado a la potencia 42. Nótese que mis bases ahora no son iguales, ¿verdad? Tenemos el 7 y el 3, no son iguales. Entonces, nuestro resultado quedaría ahí. ¿Está bien? Ya hemos llegado a la solución. Ese sería nuestro resultado porque no puedo sumar bases porque mis bases no son iguales. A partir de ahí, les reitero, ya se puede utilizar una calculadora científica que por el momento nosotros lo dejamos ahí, ¿no? Con esa expresión, 7 por 3 elevado a la potencia 42. ¿Está bien? Bueno, viendo todo esto, vamos a hacer un ejercicio más, uno con fracciones, vamos a ver si cambia en algo la modalidad, pero no. Se van a dar cuenta que es el mismo procedimiento. Entonces, hallar el término 15 de la progresión geométrica 1/2, 1/3, 2/9, puntos suspensivos. ¿Está bien? Entonces la modalidad es sacar los datos. Sacamos los datos de la misma forma. Entonces generamos aquí datos, generamos datos y tenemos ahí dentro de los datos que necesitamos el término 1. Entonces dice término 1 va a ser igual a 1/2. Listo, hasta ahí no cambia nada. Ahora vamos a buscar la razón. Para encontrar la razón de la misma forma, no va a cambiar tampoco. Entonces fíjense, razón va a ser igual. Término posterior, 1/3, ¿verdad? Término posterior, 1/3. Término anterior, 1/2. Entonces tenemos ahí el resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar extremos con extremos, que sería 1 por 2, 2. Y finalmente 3 por 1, 3, lo cual lo desarrollamos, ¿no? 1 por 2, 2 y 3 por 1, 3. Listo. Para nosotros esos llegan a ser nuestros nuevos datos. Entonces volvemos acá y empezamos ya con la forma corta. No se olviden, estamos con la forma corta, ¿no? Veamos entonces. Término 1 va a ser igual, o término 15, perdón, estamos buscando el término 15, va a ser igual a término 1 multiplicado por la razón elevado a la potencia 14. No se olviden, 14, 15 menos 1, 14. Listo, ahora reemplazamos término 1 y la razón. Veamos entonces, término 15 es igual al término 1, que vale ¿cuánto? 1/2.
¿verdad? Ahí está. Término 1 vale 1/2. Multiplicado por la razón. Entre paréntesis, ¿por qué? Porque tengo numerador y denominador y va a estar elevado a la potencia 14. Entonces abrimos paréntesis y colocamos ahí 2/3. Todo eso elevado ¿a qué? A la potencia 14. No se olviden que ese 14 se va a repartir al 2 y al 3 en el siguiente paso, ¿verdad? Por propiedad de potencias se va a repartir al numerador y al denominador. Veamos entonces, término 15 va a ser igual a 1/2, ahí está, lo vamos a poner en una sola línea estratégicamente, es mucho mejor verlo así. En el numerador 2 elevado a la 14 estamos repartiendo el exponente. En el denominador 3 elevado a la 14. No se olviden que todo esto se está multiplicando, ¿verdad? Finalmente me dice voy a buscar bases iguales. Y justamente tenemos bases iguales en el 2 elevado a la 14, a la potencia 14, y el 2 elevado a la primera potencia que se sobreentiende. Vamos a operar ahí. Y no se olviden, ¿no? 1 por 2 a la 14, pues sigue siendo 2 elevado a la potencia 14. Veamos acá entonces. Término 15 va a ser igual. 2, 14 menos 1 sería 13, ¿verdad? Entonces va a ser 2 elevado a la potencia 13. Dividido entre 3 elevado a la potencia 14. Y les vuelvo a reiterar que una vez que ya estemos ahí, mis bases ya no son iguales, no se puede hacer nada más, a partir de ahí una calculadora, ¿verdad? Pero lo ideal es dejarlo ahí, matemáticamente ese es nuestro resultado. Finalmente, llegamos a la conclusión. Entonces, esa es la forma de aplicar nuestra fórmula reducida, ¿verdad? Y con eso hemos llegado al final de este video. Nos vemos entonces en la siguiente, donde aprenderemos mucho más sobre las progresiones geométricas. Chao, chao.